Dragon Ball DXD. Capítulo número 4, amarillo. El crujido sordo de los escombros bajo sus botas era el único sonido que se atrevía a romper el silencio. Cada paso levantaba pequeñas partículas de polvo que flotaban unos instantes antes de desaparecer entre las sombras. Frente a él, la silueta pelirroja permanecía inmóvil. Su presencia llenaba el lugar. Una energía sofocante se extendía por el aire, pesada, casi palpable. Los ojos permanecían fijos sobre él, sin apartarse ni un solo instante, mientras aquella postura rígida revelaba que no estaba allí para hablar. El viento helado de la noche cortó su rostro. Pero no se movió. El olor a ozono seguía suspendido en el ambiente, mezclándose con el aroma de la tierra quemada y los restos de destrucción que cubrían el suelo. Durante unos segundos. Nadie dijo nada. Solo el viento. Solo el polvo. Solo aquella tensión que parecía crecer con cada respiración. Entonces, sus miradas volvieron a encontrarse. Y en medio de aquella noche destrozada, ambos comprendieron lo mismo. El siguiente movimiento decidiría quién hablaría primero. No voy a permitir que te lleves a esa ángel caída. La voz femenina atravesó la noche con una firmeza absoluta. No había gritos. No los necesitaba. La mirada azulada permanecía fija al frente, inmóvil, mientras el viento arrastraba el polvo entre los escombros. Matarla no va a resolver nada. La respuesta llegó con una calma que contrastaba con la tensión del lugar. Si la eliminas ahora, solo será cuestión de tiempo para que envíen a más como ella a terminar el trabajo con el chico. Una pausa. El silencio pareció hacerse más pesado. No sabemos quién está detrás de todo esto. Es mejor interrogarla. Saber quién la envió y cortar el problema de raíz. Los ojos de la carmesí se entrecerraron. ¿De verdad crees que alguien como ella va a colaborar? La figura frente a ella permaneció tranquila. Ni un cambio en el rostro. Ni una señal de miedo. Trataré de que lo haga. Aquellas palabras fueron tan sencillas que, por un instante, parecieron provocar más tensión que cualquier amenaza. La pelirroja dio un paso al frente. El polvo se levantó alrededor de sus zapatos. Escúchame bien. Su voz bajó. Cualquier cosa. Una breve pausa. Cualquier mínimo error o ataque que cometa esa mujer será únicamente tu responsabilidad. El aire pareció detenerse. ¿Y si llega a ser necesario? Sus ojos no se apartaron de los del hombre que tenía delante. No dudaré ni un segundo en volverme tu enemiga. Silencio. Nadie respondió. A lo lejos, una corriente de viento atravesó los restos de la batalla, llevándose consigo las últimas partículas de polvo. Pero aquella advertencia permaneció allí. Entre ambos. Como una línea invisible que ninguno podía cruzar sin pagar el precio. Un borbotón de sangre brotó de repente de la boca del muchacho tendido sobre los escombros. El líquido oscuro manchó su ropa y cayó lentamente sobre el suelo. Aquello fue suficiente. La tensión que había permanecido suspendida entre ambos se quebró de golpe. Será mejor que lo cures ahora mismo. La voz llegó firme, sin espacio para discusiones. Ha perdido demasiada sangre y lleva rato inconsciente. La pelirroja bajó la mirada. Por primera vez desde que había comenzado aquella discusión, su atención abandonó al joven de cabellos dorados. Se acercó. Cada paso resonó entre los restos de la batalla. Luego se arrodilló junto al muchacho. Sus manos se elevaron sobre el pecho herido. Durante un instante no ocurrió nada. Entonces, una tenue luz carmesí apareció entre sus dedos. El resplandor bañó el rostro inconsciente y se extendió lentamente sobre la herida. La sangre dejó de brotar. La carne comenzó a cerrarse poco a poco. No había nada espectacular en aquello. No hubo una explosión de poder. Solo una luz silenciosa. Y una herida que desaparecía ante sus ojos. El daño no había sido mortal. Después de unos segundos, la respiración del muchacho se volvió más estable. La luz desapareció. Todo volvió a quedar en silencio. Voy a llevarlo a su casa. No esperó respuesta. Tampoco parecía necesitarla. La figura de cabellos dorados se inclinó y acomodó con cuidado el cuerpo inconsciente de la joven de cabello azul sobre su espalda. El peso cayó sobre sus hombros.
Aún así, su postura apenas cambió. Comenzó a caminar. Sus pasos se alejaron lentamente entre las sombras. Una vez. 2 veces. 3. Hasta que la oscuridad terminó por tragarse su silueta. La pelirroja permaneció inmóvil durante unos segundos. Observó cómo desaparecía. No dijo nada. Pero aquella expresión seria seguía presente en su rostro. Había algo que no terminaba de comprender. Aquel muchacho era humano. Y, sin embargo, no se comportaba como uno. La noche siguió avanzando. Y con ella, el silencio. Las calles estaban casi desiertas. Las luces de los postes iluminaban pequeños fragmentos del camino, dejando enormes espacios sumidos en oscuridad. El joven continuó avanzando. El cuerpo sobre su espalda permanecía completamente inmóvil. Solo la respiración débil de la muchacha rompía el silencio. Después de varios minutos, apareció frente a él una pequeña casa. Una luz cálida escapaba por una de las ventanas. Se detuvo. Sus ojos se quedaron unos instantes sobre aquella iluminación. Alguien seguía dentro. Empujó la puerta. La madera cedió con un crujido sordo. Ya llegué. Nada. Ni una respuesta. Ni pasos. Ni siquiera el sonido de alguien moviéndose en otra habitación. Solo silencio. Entro. La oscuridad del interior contrastaba con la pequeña luz que se filtraba desde una habitación cercana. Sus pasos avanzaron lentamente hasta el centro de la sala. Entonces la vio. Sobre el sofá había una figura de cabello negro. Dormía profundamente, recostada de una manera tan torpe que parecía haber perdido la batalla contra el cansancio hacía mucho tiempo. Un ronquido pequeño escapó de sus labios. Casi ridículo. Un mechón de cabello desordenado cubría parte de su rostro. El joven permaneció inmóvil. Durante unos segundos simplemente la observó. La casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado tranquila. Como si aquella pequeña escena perteneciera a una vida completamente distinta de la que acababa de dejar atrás. Afuera había sangre. Escombros. Criaturas que descendían desde la oscuridad. Amenazas que todavía no comprendía. Aquí dentro, solo había una muchacha dormida sobre un sofá. Quizás se había quedado esperándolo. La idea cruzó su mente. No necesitaba confirmación. La pequeña luz seguía encendida. Y alguien había decidido no irse a dormir. Aunque el cansancio finalmente hubiera ganado. El joven dejó escapar una respiración baja. Por primera vez en toda la noche, la tensión de sus hombros pareció disminuir ligeramente. Pero solo por un instante. Porque detrás de aquella tranquilidad, la noche todavía guardaba demasiadas preguntas. Caminó hasta la habitación. La puerta se abrió con suavidad. La muchacha de cabello azul seguía inconsciente. Su respiración era tranquila, ajena por completo a todo lo ocurrido durante la noche. Con cuidado, la acomodó sobre la cama. La cabeza quedó apoyada sobre la almohada. Después tomó las cobijas y las subió lentamente hasta sus hombros. Durante unos segundos permaneció allí, observándola. No parecía la misma persona que, horas atrás, había estado en medio de aquella batalla. Ahora solo parecía una chica dormida. Una víctima más de una noche que había dejado demasiadas preguntas sin respuesta. Se apartó. Abrió el armario y tomó una manta adicional. Regresó a la sala. La muchacha de cabello negro continuaba profundamente dormida sobre el sillón. El mismo mechón seguía cubriendo parte de su rostro. Se acercó. Con extremo cuidado, apartó aquellos cabellos de su cara. Ella apenas se movió. Un pequeño sonido escapó de sus labios. Pero no despertó. La manta cayó lentamente sobre su cuerpo. La acomodó con paciencia, asegurándose de cubrirla bien. Después permaneció unos segundos frente a ella. La observó en silencio. Quizá había esperado demasiado tiempo. Quizá simplemente no quería irse a dormir hasta saber que él regresaría. No había forma de saberlo. La única respuesta era aquel pequeño ronquido que volvió a escucharse en la habitación. Una escena tranquila. Casi absurda. Después de todo lo ocurrido. Finalmente, apagó la luz. La oscuridad cubrió la sala. Y la casa volvió a quedar en silencio. La mañana llegó sin pedir permiso. El murmullo lejano del tráfico comenzó a llenar las calles mientras la ciudad despertaba poco a poco. La luz del sol atravesaba los edificios. Las voces de los estudiantes llenaban los alrededores de la academia. Risas. Conversaciones.
Pasos apresurados. Una mañana completamente normal. Al menos para quienes no sabían lo que había ocurrido unas horas antes. Entre el flujo de estudiantes que atravesaban el portón, una silueta caminaba con paso lento. Su mirada estaba perdida. Su cabeza parecía estar en otro lugar. Entonces, un destello dorado apareció entre la multitud. Aquellos cabellos amarillos destacaron inmediatamente. El muchacho se detuvo por una fracción de segundo. Algo dentro de su cabeza volvió a despertar. La fuente. La oscuridad. Una luz. Un ataque. Una figura que apareció de la nada. Y después, nada. Los recuerdos llegaban fragmentados. Confusos. Como imágenes rotas que intentaban encajar dentro de su mente. Un escalofrío recorrió su espalda. Aceleró el paso. Sus piernas comenzaron a moverse antes de que pudiera pensarlo. Tropezó casi con sus propios pies. Una vez. Luego otra. Hasta que finalmente consiguió alcanzar aquella figura. Pero. La respiración le salió entrecortada. Lo de anoche. Tragó saliva. ¿De verdad pasó todo eso? El joven de cabellos salvajes cerró los ojos durante un instante. Dejó escapar un suspiro. Largo. Pesado. Aquello era precisamente lo último que necesitaba a primera hora de la mañana. Preguntas. Explicaciones. Y, sobre todo, tener que hablar de algo que todavía ni él mismo comprendía completamente. Antes de que pudiera responder. Un pitido sordo vibró desde uno de los bolsillos. El teléfono. La pantalla se iluminó. Un mensaje. Su mirada bajó hacia ella. No dijo nada. Guardó nuevamente el dispositivo. Y continuó caminando. El otro muchacho lo siguió. Todavía tenía demasiadas preguntas. Pero por alguna razón. Decidió guardarlas. Por ahora. Los dos desaparecieron entre la multitud mientras el sonido de la academia volvía a envolverlos. Como si la noche anterior nunca hubiera existido. Como si la sangre, la batalla, y aquella criatura caída del cielo, hubieran sido solamente una pesadilla. Pero no lo eran. En lo alto del edificio, tras el cristal verdoso del tercer piso, dos sombras permanecían inmóviles. Desde aquella altura podían observar prácticamente todo el patio, los estudiantes, los profesores, los movimientos de quienes entraban y salían. Y entre aquella multitud, la figura de cabellos dorados. Una de las sombras permaneció en silencio. La otra tampoco se movió. Solo observaban. Esperaban. Como depredadores que todavía no tenían necesidad de mostrar los colmillos. El día apenas comenzaba. Y, mientras todos creían estar entrando a otra mañana ordinaria, algo ya había comenzado a moverse entre las sombras. ¿Quiénes son esos dos para ti? La pregunta llegó con aparente curiosidad, pero detrás de ella había algo más. Una atención demasiado precisa. El joven de cabello oscuro dirigió la mirada hacia los dos estudiantes que se encontraban unos metros más adelante. Al de cabello alborotado no lo conozco realmente. Hubo una pequeña pausa. Pero al otro lo considero como un hermano pequeño. Su expresión cambió apenas. Uno al que debo cuidar siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No sonaban como una simple respuesta. Sonaban como una promesa. Una de esas promesas que no necesitan ser repetidas porque, cuando llega el momento de cumplirlas, ya es demasiado tarde para romperlas. Las horas pasaron lentamente. Demasiado lentamente. El calor se acumulaba dentro del salón y hacía que el aire pareciera cada vez más pesado. El sonido de los lápices, las conversaciones apagadas y el roce de las hojas se mezclaban en una monotonía que amenazaba con adormecer hasta los pensamientos. Pero había alguien que no conseguía relajarse. Cada vez que intentaba concentrarse, algo regresaba. La noche. La fuente. Aquella criatura. La sangre. Y una figura dorada apareciendo entre la oscuridad. Cerraba los ojos. Los recuerdos seguían allí. Los abría. Seguían allí. Era como tener una espina enterrada en algún lugar de la mente. No podía arrancarla. Tampoco podía ignorarla. ¿Que había sido real? ¿Que había sido producto de una mente agotada? La duda comenzó a consumirlo lentamente. Porque si todo había sido un sueño. ¿Por qué podía recordar el frío? ¿Por qué recordaba el miedo? ¿Por qué podía recordar aquella voz? El timbre sonó.
Un estruendo metálico que atravesó los pasillos y anunció el final de las clases. Los estudiantes comenzaron a levantarse. Las sillas se arrastraron. Las mochilas comenzaron a cerrarse. Las conversaciones llenaron el salón. La rutina volvía a imponerse. Una máscara perfecta sobre algo que nadie más podía ver. Entonces, el murmullo cambió. Las conversaciones disminuyeron poco a poco. Varias cabezas se giraron hacia la entrada. Un joven de porte elegante avanzaba directamente hacia ellos. Su cabello amarillo destacaba bajo la luz del salón. Caminaba con una seguridad tranquila, acompañado de una sonrisa amable que parecía perfectamente ensayada. Mucho gusto. Su voz consiguió llamar la atención de todos. Mi nombre es Kiba. Una pausa breve. ¿Podrían acompañarme un momento, por favor? Silencio. Algunos estudiantes se miraron entre sí. Otros comenzaron a murmurar. No era difícil entender por qué. Kiba era conocido por prácticamente todos. Popular. Elegante. Amable. El tipo de estudiante que parecía pertenecer a otro mundo. Y ahora estaba frente a aquellos dos. Las miradas comenzaron a clavarse sobre ellos. Curiosidad. Envidia. Sorpresa. Incluso algunas sonrisas maliciosas. ¿Por qué él? Porque precisamente ellos. Nadie preguntó en voz alta, pero la pregunta flotaba por todo el salón. El joven del uniforme desordenado permaneció unos segundos sin reaccionar. Aquella sensación extraña volvió a aparecer. Algo no estaba bien. No sabía qué. Pero después de la noche anterior, había aprendido que las cosas que parecían normales podían ocultar algo mucho más oscuro debajo. Finalmente se levantó. El otro hizo lo mismo. Los tres abandonaron el salón. El pasillo se encontraba prácticamente vacío. Sus pasos resonaban contra las paredes. Una vez. Otra. Otra más. Kiba caminaba delante. Los otros dos lo seguían. Nadie hablaba. El edificio parecía cambiar conforme avanzaban. La luz de las ventanas desaparecía poco a poco. Los pasillos se volvían más estrechos. Más viejos. Más silenciosos. El sonido de los estudiantes quedó atrás. También las voces. También el ruido. Solo permaneció el crujido de los tablones bajo sus pies. El ambiente tenía algo extraño. Como si aquel lugar hubiera sido olvidado por el tiempo. El aire olía a madera vieja y polvo. Cada tanto, una corriente fría atravesaba alguna rendija y recorría el pasillo como un susurro. Finalmente llegaron. Frente a ellos se levantaba un edificio antiguo. Su arquitectura contrastaba de manera brutal con las instalaciones modernas de la academia. Parecía pertenecer a otra época. Como un cadáver que alguien hubiera olvidado retirar. Las paredes mostraban señales del paso de los años. La pintura estaba desgastada. Algunas zonas estaban cubiertas por pequeñas grietas. Y frente a ellos, una puerta. Pesada. Vieja. Gastada. Tan deteriorada que podría haber pertenecido a una casa abandonada en cualquier suburbio. Kiba se detuvo frente a ella. Los otros dos también. Durante unos segundos nadie hizo nada. La puerta permaneció cerrada. Oscura. Silenciosa. Como si detrás de ella no hubiera una habitación. Sino algo que llevaba demasiado tiempo esperando. La mano de Kiba se elevó lentamente. Sus dedos quedaron a unos centímetros de la madera. Entonces, tocó. El sonido se extendió por el pasillo. Una vez. Después otra. Y desde el otro lado. Algo respondió. Al empujarla, la puerta cedió con un quejido profundo y dejó al descubierto un interior que parecía pertenecer a otro mundo. La fachada deteriorada había sido solo una máscara, porque detrás de aquella madera vieja se escondía una habitación de elegancia opulenta, iluminada por lámparas de tonos cálidos y adornada con muebles demasiado refinados para un edificio que, desde afuera, parecía condenado al abandono. El contraste resultaba casi inquietante, como si alguien hubiera construido un palacio en medio de una ruina y hubiera decidido ocultarlo del resto del mundo. El muchacho de cabello alborotado avanzó un paso, pero se detuvo casi de inmediato. Algo se había movido. Fue apenas un cambio en la penumbra, una silueta que se desplazó ligeramente en uno de los rincones de la habitación. Su cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensarlo, los hombros se tensaron y su mirada recorrió el lugar con rapidez, buscando aquello que acababa de alterar el silencio. Entonces la vio. Una pequeña figura permanecía sentada en un rincón, prácticamente inmóvil. Cabello blanco.
blanco como la nieve bajo la luz de la luna. Durante un instante, aquel color atravesó sus defensas. No sabía por qué. No tenía sentido. Pero algo en aquella tonalidad le produjo un golpe seco en el pecho, una sensación antigua que no pertenecía completamente a aquel momento. Era como abrir una puerta dentro de la memoria y encontrar detrás un lugar que creía olvidado. Un recuerdo sin rostro. Una sensación sin nombre. Y antes de que pudiera comprenderlo, desapareció. Sus ojos permanecieron sobre la pequeña figura unos segundos más. Después, una voz tranquila rompió el silencio. Una joven de cabellera oscura se aproximó desde un costado de la habitación. Su caminar era pausado y elegante, y aquella sonrisa serena que descansaba sobre sus labios contrastaba de manera extraña con la atmósfera que comenzaba a envolver el lugar. Bienvenidos. La sonrisa permaneció intacta. Mi nombre es Akeno. No había amenaza en su voz. Tampoco parecía necesitarla. Había algo en aquella mujer que transmitía una tranquilidad demasiado perfecta, como la superficie de un lago que oculta profundidades que nadie puede alcanzar con la mirada. El joven del uniforme desordenado no respondió inmediatamente. Sus ojos continuaron recorriendo la habitación. Una pequeña figura de cabello blanco. La mujer de sonrisa serena. El joven de cabellos amarillos que los había conducido hasta allí. Y entonces, la presencia que había permanecido oculta hasta ese momento finalmente apareció. La pelirroja emergió desde la penumbra del fondo. Su cabello carmesí capturó la luz de las lámparas mientras avanzaba con pasos tranquilos hasta ocupar su lugar detrás de un enorme escritorio de madera oscura. El mueble parecía demasiado grande para aquella habitación, pero no era eso lo que hacía que la atmósfera cambiara. Era ella. Desde que apareció, el aire pareció volverse más pesado. No era una sensación física. Era algo más profundo. Como si la habitación hubiera dejado de pertenecer al mundo cotidiano. Las conversaciones del exterior parecían encontrarse a kilómetros de distancia. Incluso el sonido del viento había desaparecido. Solo quedaba aquella habitación. Aquellas personas. Y una verdad que todavía nadie se había atrevido a pronunciar. La pelirroja apoyó las manos sobre la superficie del escritorio. Su mirada pasó lentamente de uno a otro. Finalmente se detuvo sobre el muchacho que todavía intentaba comprender qué estaba ocurriendo. Había llegado el momento. Y algunas verdades, una vez pronunciadas, podían destruir para siempre la tranquilidad de quien las escuchaba. Yuma. Una pausa. Reinare. Los ojos del muchacho se abrieron ligeramente. Sí existió. El silencio cayó sobre la habitación. No fue un silencio normal. Fue de esos que parecen absorber hasta el sonido de la respiración. Una fotografía apareció sobre la madera barnizada. La pelirroja la deslizó lentamente hacia él. El papel se detuvo justo frente a sus ojos. Una imagen. Un rostro. Un recuerdo que todavía no sabía cómo aceptar. Te mató porque era un ángel caído. La frase cayó con una frialdad casi quirúrgica. La muchacha que había conocido. La persona que había estado frente a él. La sonrisa. La mirada. Todo aquello había sido una mentira. Cuando tu corazón dejó de latir, la mirada carmesí permaneció fija sobre él. Fuimos a revivirte. Una breve pausa. Usando el sello mágico que tenías. El mundo pareció quedarse quieto. Aquellas palabras intentaban explicar una noche que todavía parecía un sueño. Pero había algo peor. La fotografía seguía allí. La prueba. La pieza que convertía aquella historia imposible en una verdad. El muchacho bajó lentamente la mirada hacia ella. Durante unos segundos no dijo nada. Porque algunas respuestas no liberan. Algunas simplemente abren una puerta. Y detrás de esa puerta, hay cosas que uno habría preferido no encontrar jamás. La mano permaneció quieta sobre el escritorio. Durante unos segundos, el muchacho no pareció escuchar nada de lo que ocurría a su alrededor. Su atención había quedado atrapada en un recuerdo aparentemente insignificante. Un pequeño trozo de papel. Días atrás, una chica hermosa se lo había entregado casi sin importancia, como si aquello no significara nada. Para él, en cambio, aquel pedazo de papel había terminado convertido en una de esas pequeñas cosas que uno conserva sin saber exactamente por qué. La verdad era mucho menos profunda. No lo había tirado simplemente porque ella lo había tocado. Ridículo. Pero así había sido.
Sus dedos habían pasado por aquella hoja. Y eso había bastado para convertirla en algo que la basura no merecía. El recuerdo apareció apenas un instante. Después, la voz de la pelirroja volvió a arrastrarlo hacia el presente. Sin embargo, la pausa fue pequeña, pero suficiente para que todos los presentes permanecieran atentos. Pasó algo bastante curioso cuando llegamos a buscarte. La mujer apoyó lentamente una mano sobre el escritorio. Encontramos un desastre. La palabra cayó con suavidad. Pero detrás de ella aparecieron imágenes. Tierra removida. Agujeros enormes. Árboles destrozados. Marcas profundas atravesando el suelo. Restos de una batalla que parecía haber sido escrita sobre la tierra con violencia. La habitación permaneció en silencio mientras continuaba hablando. Había agujeros por todas partes. La tierra estaba completamente removida y había marcas de una pelea bastante salvaje. La mirada carmesí permaneció fija sobre él. Al principio pensé que habías sido tú. Una ligera inclinación de cabeza. Que por fin habías despertado el Sacred Heart que llevas dentro. La sonrisa que apareció entonces fue apenas perceptible. Pero desapareció casi inmediatamente. Aunque, sinceramente, no parecía demasiado convencida de lo que estaba a punto de decir. Habría sido bastante idiota pensar eso. El muchacho no reaccionó. Su rostro permaneció tranquilo. Demasiado tranquilo. Pero por dentro algo comenzó a cerrarse. Una puerta. Después otra. Su mente recorrió rápidamente aquella noche. Los movimientos. La pelea. El lugar. Los momentos en los que había dejado de pensar en cualquier cosa que no fuera sobrevivir. Y entonces recordó algo. No había sido algo. Había sido un descuido. Uno pequeño. Casi insignificante. Pero suficiente. La pelirroja deslizó lentamente un objeto sobre la madera. Un pequeño rectángulo de papel. El sonido fue apenas audible. Sin embargo, en aquella habitación pareció escucharse como un disparo. Casi junto a ti había algo que me llamó la atención. La mirada del muchacho descendió. Un ticket de compra. El corazón pareció detenerse durante una fracción de segundo. Y vaya sorpresa me llevé cuando vi el nombre. La pelirroja hizo una pausa. Sus ojos no abandonaron los suyos. No era el tuyo. La habitación quedó completamente inmóvil. Sino el de alguien llamado. El papel permaneció sobre el escritorio. Son Goku. El nombre cayó en medio de la habitación. Y durante unos segundos nadie respiró con normalidad. La pequeña figura de cabello blanco levantó ligeramente la mirada. Ake no dejó de sonreír. Kiba permaneció inmóvil. Incluso el silencio parecía haber cambiado de forma. Todas las miradas terminaron encontrándolo. Él no respondió. No podía. No todavía. Aquel nombre era una puerta hacia una vida que había intentado mantener enterrada. Una vida que no pertenecía a ese mundo. Una vida que debía haber muerto junto con él. Pero ahora estaba allí. Escrito en un miserable ticket de compra. ¡Qué ironía! Había sobrevivido a la muerte. Había intentado comenzar de nuevo. Y al final, no había sido una batalla. No había sido un enemigo. No había sido una técnica. Había sido un pedazo de papel. Un simple ticket. La clase de detalle insignificante que nadie recuerda hasta que se convierte en el hilo que puede deshacerlo todo. Su mirada permaneció sobre el objeto. Por dentro, una sola idea atravesó su mente con la frialdad de una hoja. Si tan solo hubiera sido más cuidadoso. Nada de aquello habría ocurrido. El silencio se prolongó. Nadie parecía dispuesto a apartar los ojos de él. Y por primera vez desde que había entrado en aquella habitación, comprendió algo. Ya no estaba frente a desconocidos. Ellos sabían demasiado. Y él había dejado una pequeña parte de su secreto sobre el suelo. Ahora solo faltaba descubrir cuánto estaban dispuestos a arrancarle. Y para confirmar mis sospechas, la voz de la pelirroja volvió a abrirse paso entre el silencio.
A muy poca distancia había una bolsa con otro comprobante a ese mismo nombre. Sus dedos rozaron el ticket que permanecía sobre el escritorio. Otro pequeño pedazo de papel. Otra grieta. Revisar las cámaras de seguridad de la zona fue solo un trámite. La mirada carmesí se levantó lentamente. Aquel chico de cabello amarillo era el dueño de las compras. El silencio que siguió fue breve, pero pesado. La verdad ya no estaba escondida. Había sido observada, registrada, y finalmente, colocada sobre aquel escritorio para que todos pudieran verla. El muchacho permaneció inmóvil. Por fuera, su rostro conservaba aquella tranquilidad casi despreocupada. Por dentro, sin embargo, las piezas comenzaban a moverse. Habían seguido el rastro. No sabían todo, pero sabían suficiente. Después de revivirte, nos tomamos el trabajo de borrar la memoria de esa chica en todos tus conocidos. La frase cayó con una naturalidad escalofriante. Como si borrar recuerdos fuera algo tan sencillo como cerrar una puerta. Durante un instante, el joven sintió una extraña sensación. Aquella noche. Aquella chica. Los recuerdos que creía tener. Todo había sido manipulado. La verdad podía ser arrancada de una mente como una página de un libro. Y nadie parecía considerar aquello particularmente extraordinario. Pero ahora, la pelirroja cambió ligeramente de postura. Su tono se volvió más práctico. Más parecido al de alguien que había terminado una explicación y estaba a punto de entregar una responsabilidad. Tu deber como demonio es entregar contratos a los humanos que lo soliciten. El joven parpadeó. ¿Demonio? La palabra todavía resultaba extraña. Demasiado extraña. Había pasado de ser un estudiante normal a encontrarse sentado frente a personas que hablaban de ángeles caídos, poderes sobrenaturales y contratos como si estuvieran hablando del clima. Pero entonces llegó la parte que realmente consiguió atravesar sus pensamientos. Si lo haces bien. La pelirroja dejó escapar una pequeña pausa. Puede que te cumpla el deseo de tener tu propio harem. Silencio. Durante un segundo. Pareció que el mundo había dejado de girar. Los ojos del muchacho se abrieron lentamente. Harem. La palabra pareció iluminar algo dentro de él. Hasta ese momento había escuchado sobre demonios, contratos, recuerdos borrados y criaturas sobrenaturales. Pero aquella última posibilidad había encontrado directamente el punto débil de su corazón. Una novia ya habría sido suficiente para dejarlo completamente embobado. Pero, harem. Su imaginación comenzó a correr mucho más rápido que su sentido común. El rostro se le iluminó. Aquella expresión seria que había mantenido durante la conversación desapareció como una nube arrastrada por el viento. Por primera vez desde que había entrado en aquella habitación, parecía genuinamente feliz. Casi podía sentirse flotando. El resto de la conversación dejó de importar. Los peligros. Los enemigos. Los ángeles caídos. Los misterios. Todo aquello podía esperar. Había una recompensa. Y para él, en ese momento, esa recompensa parecía contener el significado mismo de la felicidad. Poco después, abandonó la habitación con una velocidad que contrastaba completamente con la cautela con la que había entrado. En una de sus manos llevaba aquel extraño dispositivo, parecido a un navegador. Lo observaba mientras avanzaba por el pasillo, intentando comprender cómo funcionaba. Pero realmente no estaba pensando en el dispositivo. Su mente ya estaba muy lejos. Su primera misión. Su recompensa. Las posibilidades. El futuro que, en su imaginación, parecía estar abriéndose frente a él como una puerta bañada por la luz. Casi podía saborearlo. Y cuanto más caminaba, más grande parecía aquella sonrisa. No sabía que el camino que acababa de aceptar no sería tan sencillo como imaginaba. No sabía que los contratos lo llevarían a encontrarse con personas que cargarían sus propios deseos, sus propios dolores y sus propias sombras. Ni mucho menos sabía que algunas personas no buscaban cumplir un deseo. Buscaban escapar de algo. Y los deseos, a veces eran cadenas disfrazadas de sueños. La puerta se cerró. El sonido de la madera resonó por la oficina. Y entonces, todo volvió a congelarse. Nadie habló. Nadie se movió. La sonrisa de Akeno había desaparecido. Kiba permanecía en silencio.
La pequeña figura de cabello blanco observaba hacia la puerta por la que el muchacho acababa de desaparecer. La pelirroja tampoco dijo nada. Sobre el escritorio seguía aquel ticket. Un pequeño trozo de papel que había revelado más de lo que su dueño habría querido. La habitación volvió a quedar sumergida en silencio. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era el silencio que aparece después de descubrir algo que todavía no se comprende. Porque todos tenían la misma pregunta. ¿Quién era realmente aquel muchacho? Bien, Goku. ¿Qué es lo que pretendes? La primera pregunta cayó sobre la habitación. ¿Quién eres realmente? La segunda llegó antes de que pudiera responder. ¿Qué quieres lograr habiendo salvado a esa chica? Y finalmente, ¿sabes qué pasó con el primer ángel caído que atacó? Las palabras se acumularon una tras otra, pesadas como piedras lanzadas a un pozo sin fondo. No había espacio para respirar entre ellas, mucho menos para construir una respuesta que no dejara ver aquello que debía permanecer oculto. El silencio se cerró alrededor de él. Por un instante, sus ojos permanecieron sobre la pelirroja. Había algo peligroso en aquella mirada. No era simple curiosidad. Ella estaba buscando contradicciones. Buscando una grieta. Algo que le permitiera descubrir qué había detrás de aquel humano que había aparecido en medio de una batalla sobrenatural y que, por alguna razón, parecía saber mucho más de lo que debería. Los labios se separaron ligeramente. Iba a responder. Entonces, la puerta se abrió de golpe. El estruendo atravesó la habitación y rompió la tensión como un cristal golpeado contra el suelo. Todos giraron hacia la entrada. El muchacho de Len apareció completamente sofocado, con el uniforme desordenado y la respiración entrecortada. Parecía haber recorrido todo el edificio sin detenerse. Un ángel caído intentó matarme otra vez. La voz salió entre respiraciones. Pude activar el Sacred Gear. Levantó ligeramente el brazo, todavía sorprendido por lo que había ocurrido. Y logré lastimarlo lo suficiente para que saliera huyendo. La emoción que había traído consigo se apagó poco a poco. La pelirroja cerró los ojos durante un instante. Te advertí que no debías actuar solo. Su voz fue firme. No había necesidad de levantarla. La autoridad estaba allí. A partir de ahora, la situación se va a volver mucho más peligrosa. El muchacho tragó saliva. Aquellas palabras parecieron devolverlo de golpe a la realidad. Mientras ambos continuaban hablando, Goku permaneció apartado. Su rostro había perdido cualquier rastro de ligereza. Pero ya no estaba escuchando realmente la conversación. Una pregunta había quedado atrapada en su cabeza. ¿Qué pasó con la primera ángel caída? Volvió. Una y otra vez. Como una gota cayendo sobre la misma piedra hasta terminar desgastándola. Sus pensamientos viajaron lejos de aquella habitación. Hasta su casa. La chica de cabello azul seguía allí. Y también la muchacha de cabello negro. Las había dejado juntas. Solas. Una decisión que, vista desde ese momento, comenzaba a parecer bastante peor de lo que había imaginado. Solo había dejado una pequeña nota. Nos vemos al rato. Nada más. Dos palabras que ahora parecían demasiado optimistas. Una pequeña tensión apareció en su mandíbula. Si no se llevaban bien, podían destrozar la casa. Y si la pelea llegaba a ser lo suficientemente fuerte, podían llamar la atención de algo mucho peor. Algo que quizá no tendría las mismas intenciones que ellas. El pensamiento le produjo una sensación incómoda. Había enfrentado enemigos antes. Sabía reconocer el peligro. Pero aquello era diferente. Porque esta vez el problema no estaba frente a él. Estaba en su propia casa. Y cuanto más tiempo permaneciera allí, más posibilidades había de encontrar un desastre cuando regresara. Finalmente, se incorporó. Muy bien, Rías. Por hoy me despido. La pelirroja no respondió inmediatamente. Goku caminó hacia la puerta. Tengo cosas con un poco más de importancia que atender. La frase salió con naturalidad. No explicó cuáles. Tampoco pensaba hacerlo. Al atravesar la puerta, el ruido de sus pasos volvió a ocupar el pasillo. 1, 2, 3. La distancia comenzó a crecer entre él y aquella habitación. Pero la pregunta seguía allí. ¿Qué pasó con la primera ángel caída? No podía quitársela de la cabeza.
Y mientras descendía por el viejo edificio, una idea comenzó a tomar forma. Esperaba sinceramente que aquella casa siguiera en pie cuando regresara. Porque si no, quizá tendría que preocuparse por algo mucho más serio que los ángeles caídos. El silencio de la noche comenzó a envolver los pasillos. Y por alguna razón, aquella tranquilidad le pareció mucho más amenazante que cualquier batalla. Dio media vuelta y cruzó la puerta sin perder más tiempo. Sus pasos se alejaron por el pasillo, dejando atrás aquella habitación y las miradas de quienes todavía intentaban descifrarlo. No volvió la cabeza. No tenía nada más que decir. La puerta quedó cerrada a su espalda. Durante unos instantes, solo se escuchó el eco de sus pasos sobre la madera vieja. Al salir del edificio, el aire de la tarde golpeó su rostro. Se detuvo. Por un instante, aquella expresión seria que había mantenido durante toda la conversación se quebró. Una sombra de melancolía cruzó sus ojos. Fue breve. Casi invisible. Como un recuerdo que aparece en la superficie de un lago y vuelve a hundirse antes de que alguien pueda reconocerlo. Miró hacia el cielo. Las nubes comenzaban a teñirse con los últimos colores del día. Había demasiadas cosas que no entendía. Demasiadas preguntas. Y demasiadas personas observándolo desde las sombras. Al final, apartó la mirada y continuó su camino. Dentro de la habitación, el silencio permaneció unos segundos más. La pelirroja seguía mirando hacia la puerta cerrada. Sus ojos permanecieron pensativos. Dime, ¿a qué no? La mujer de cabello oscuro levantó ligeramente la mirada. ¿Lo notaste, verdad? Una sonrisa tenue apareció en sus labios. Así es, presidenta. La expresión de la pelirroja se endureció ligeramente. Ni siquiera se inmutó. ¿A qué no dejó escapar una pequeña sonrisa? No parecía sorprendida. Más bien parecía divertida. Aquello era lo verdaderamente extraño. Habían hablado de algo que, para cualquier humano normal, habría resultado imposible de aceptar. Ángeles caídos. Demonios. Sacred Hearts. Resurrección. Y aún así, él no había mostrado miedo. Ni incredulidad. Ni siquiera una verdadera sorpresa. Había escuchado cada palabra como si, en algún rincón de su mente, ya conociera la respuesta. La pelirroja volvió a mirar hacia la puerta. Algo no encajaba. Y cuanto más intentaba ordenar las piezas, más evidente se hacía que faltaba una parte del rompecabezas. A escasos metros de su vivienda, Goku disminuyó el paso. Entonces los escuchó. Gritos. Ensordecedores. Atravesaban las paredes de madera y se extendían por la calle. Se detuvo frente a la entrada. Durante unos segundos permaneció inmóvil. Miró la puerta. Luego volvió a escuchar. Otro grito. Una vena de tensión apareció en su frente. Cerró los ojos. Respiró profundamente. No quería entrar. No tenía ninguna intención de enfrentarse a otra situación absurda después de todo lo ocurrido durante el día. Había pasado horas rodeado de demonios. Había escuchado secretos que jamás debieron llegar hasta sus oídos. Y ahora, su propia casa parecía haberse convertido en un campo de batalla. Otro grito atravesó las paredes. Esta vez más fuerte. Su mano quedó suspendida frente a la puerta. Por un instante pensó en darse la vuelta. Podía caminar. Podía desaparecer durante unas horas. Podía fingir que aquello no estaba sucediendo. Pero entonces imaginó las consecuencias. Vecinos saliendo de sus casas. Preguntas. Policía. Gente observando. Y, peor aún, la posibilidad de que alguien sobrenatural también escuchara aquel escándalo. Dejó escapar un suspiro. No. Eso sería todavía peor. La mano finalmente descendió sobre el picaporte. Su expresión se volvió completamente seria. Si iba a entrar, tendría que prepararse para lo que encontrara detrás. Porque aquellos gritos no sonaban como una discusión. Sonaban como el principio de un desastre. Y, por alguna razón, algo dentro de él le decía que cuando aquella puerta se abriera, la tranquilidad que había conocido antes de aquella noche quedaría todavía más lejos. Apenas empujó la puerta, una taza de porcelana pasó rozando su mejilla. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La taza continuó su trayectoria y terminó estrellándose violentamente contra la madera que tenía detrás. El impacto resonó por toda la estancia. La porcelana se hizo pedazos.
Fragmentos blancos cayeron al suelo y algunos terminaron deslizándose hasta detenerse junto a sus botas. Goku permaneció inmóvil. Ni siquiera necesitó mirar los restos para saber que aquella noche iba a ser larga. Entonces llegó el grito. Óyeme, mocoso. ¿Por qué está esta idiota en la casa? La muchacha de cabello negro permanecía de pie en medio de la habitación, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. La furia había borrado por completo aquella expresión tranquila que normalmente llevaba consigo. Sus ojos estaban encendidos. Su respiración era irregular. Y por la manera en que sostenía los puños, parecía que la siguiente taza no tendría tanta suerte como la primera. Goku recorrió la habitación con la mirada. Una parte de él quería preguntar qué demonios había ocurrido. Otra parte ya se arrepentía de haber abierto la puerta. Oigan. Su voz salió más cansada que sorprendida. ¿Pero no se supone que son amigas? La respuesta llegó inmediatamente. ¿Amiga de esta idiota? La muchacha de cabello negro señaló hacia la cocina. Prefiero morirme. Desde allí apareció la joven de cabello azul. Se cruzó de brazos. Su expresión tampoco tenía nada de amistosa. ¿A quién le dices idiota, idiota? Te voy a matar, maldita. La discusión volvió a elevarse. Las palabras comenzaron a cruzarse como cuchillos lanzados sin mirar a quién podían alcanzar. Goku cerró los ojos durante un instante. Respiró. Una vez. Intentó mantener la calma. No funcionó. La situación estaba a punto de convertirse en algo mucho peor. Un resplandor blanco comenzó a aparecer en la mano de la muchacha de cabello negro. La luz se concentró poco a poco. Primero fue apenas una chispa. Después una línea. Luego una forma más definida. Una lanza comenzaba a tomar cuerpo entre sus dedos. La temperatura de la habitación pareció cambiar. La joven de cabello azul también adoptó una postura defensiva. Un segundo más. Y aquello dejaría de ser una discusión. Entonces la voz llegó. Ya basta. No fue un grito desesperado. Fue algo mucho más pesado. La palabra golpeó la habitación con una fuerza que no necesitó de ningún poder sobrenatural para hacerse sentir. El aire pareció detenerse. La luz blanca se congeló. Las dos muchachas quedaron inmóviles. Incluso el silencio que siguió parecía tener peso. Goku permaneció frente a la puerta. Su rostro había cambiado. Ya no había cansancio. Ya no había resignación. Solo una expresión seria, fría y completamente agotada. Había perdido la paciencia. Durante todo el día había tenido que soportar preguntas. Demonios. Ángeles caídos. Secretos. Amenazas. Y ahora, al regresar a casa, ni siquiera podía encontrar un lugar tranquilo donde respirar. Cocinar para él ya era suficiente trabajo. Cocinar para dos personas más era todavía peor. Y si había algo que esperaba a cambio. Era lo mínimo. Respeto. Respeto por el techo bajo el que estaban. Respeto por el lugar que las había protegido. Respeto por una casa que, hasta hacía poco, había sido tranquila. Sus ojos recorrieron lentamente la habitación. La porcelana destrozada. Los muebles. Las dos muchachas. La luz blanca todavía reunida en una mano. Y aquella tensión que parecía estar esperando el siguiente movimiento. No iba a permitirlo. Había cosas que podía tolerar. Había cosas que podía ignorar. Pero convertir su casa en un campo de batalla no era una de ellas. Afuera, la noche continuaba avanzando. Los vecinos seguían con sus vidas. Las luces de las demás viviendas permanecían encendidas. El mundo continuaba funcionando como si nada estuviera ocurriendo. Y allí dentro, 3 personas estaban a un solo movimiento de destruirlo todo. Goku dio un paso hacia la habitación. Los fragmentos de porcelana crujieron bajo sus botas. Esta vez, nadie dijo una palabra. Porque ambas habían entendido algo. La discusión había terminado. Y la paciencia que las había mantenido bajo aquel techo acababa de llegar a su último hilo. De ahora en adelante se van a tener que llevar bien. La voz permaneció firme en medio de la habitación. Porque ahora viven en mi casa. No hubo gritos. No hicieron falta. La frialdad en sus ojos fue suficiente para apagar el último rastro de aquella discusión.
Ambas quedaron inmóviles, observándolo durante unos segundos, como si acabaran de descubrir que detrás de aquella actitud tranquila existía un límite que ninguna de las dos había visto hasta entonces. La joven de cabello azul fue la primera en reaccionar. Una sonrisa burlona apareció lentamente en su rostro. Se acercó y, con una confianza que parecía no conocer límites, pasó un brazo alrededor de su cuello en un abrazo torpe. Vaya, chico. La sonrisa se hizo más amplia. Si te lo propones puedes ser bastante masculino. El comentario consiguió romper parte de la tensión. Aunque no precisamente de la manera que él habría querido. La otra muchacha simplemente chasqueó la lengua, apartó el rostro y dirigió la mirada hacia la pared, claramente molesta. No parecía dispuesta a concederle ni una palabra. El silencio volvió. Pero esta vez era diferente. Ya no tenía el filo de una pelea. Era simplemente la incomodidad de tres personas que acababan de descubrir que tendrían que compartir el mismo techo. Y ninguna parecía demasiado feliz con aquella idea. Las horas avanzaron lentamente. La noche terminó por cubrir las ventanas y la casa quedó iluminada únicamente por las luces del interior. La cena había terminado. Los platos se amontonaban junto al fregadero mientras el agua corría constantemente, arrastrando restos de comida y espuma hacia el desagüe. El sonido era casi hipnótico. Agua. Porcelana. El roce de las manos contra los platos. Nada más. En el sofá, las dos muchachas permanecían sentadas. No hablaban. Ni siquiera se miraban. La tensión seguía allí, escondida bajo una capa de silencio. Goku continuó lavando los platos. Después de unos segundos, rompió aquella quietud. Oigan. Todavía no sé sus nombres. El agua continuó corriendo. Es bastante tedioso intentar hablar con ustedes así. La reacción fue inmediata. La muchacha de cabello negro se levantó de golpe. El sofá crujió bajo el movimiento. Sus ojos se clavaron en su espalda. Maldito mocoso. La furia regresó a su voz como una llama alimentada por el viento. ¿Qué pretendes? Él continuó con las manos bajo el agua. Yo no te voy a decir nada. La respiración de ella se volvió más pesada. Solo te estoy utilizando. Cada palabra salió con una dureza que parecía destinada a levantar una pared entre ambos. En cuanto pueda me voy a ir de esta maldita casa. El agua siguió cayendo. Goku no respondió inmediatamente. Una gota resbaló desde uno de los platos y cayó dentro del fregadero. Después otra. Y otra. La muchacha esperaba una reacción. Quizá una discusión. Quizá un grito. Pero no llegó ninguna. Solo aquella calma que comenzaba a resultar desesperante. Finalmente, el joven cerró el grifo. El silencio que quedó después pareció mucho más grande. Se secó lentamente las manos. Y aunque no había levantado la voz, algo en aquella tranquilidad hacía pensar que aquella conversación todavía no había terminado. Porque podían odiarse. Podían desconfiar. Podían querer marcharse. Pero por ahora, los tres estaban bajo el mismo techo. Y aquella casa tendría que aprender a soportarlos. Incluso si, para conseguirlo, primero tenía que sobrevivir a ellos. Vaya, qué modales, Reinare. La voz de la muchacha de cabello azul rompió la tensión con una diversión casi insolente. Parecía disfrutar demasiado viendo cómo su compañera perdía la paciencia. Así vas a terminar espantando a cualquier chico. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. En fin. Se acomodó en el sofá con absoluta tranquilidad, como si aquella casa también le perteneciera desde siempre. Mi nombre es Kala Warner. Después señaló despreocupadamente hacia su compañera. Y ella es Reinare. La mirada de la muchacha de cabello negro se clavó sobre ella. Había una furia silenciosa detrás de aquellos ojos. No necesitaba decir nada. La expresión lo decía todo. Había revelado su identidad sin pedirle permiso. Kala Warner pareció entenderlo. Pero, en lugar de disculparse, simplemente sonrió. Ella es la gruñona. Hizo una pequeña pausa. Y yo soy la buena. El silencio que siguió fue casi cómico.
Reinare sostuvo aquella mirada durante unos segundos más. Finalmente apartó los ojos. Una resignación amarga cruzó su rostro. Ya estaba hecho. No tenía sentido discutirlo. Goku observó a ambas durante un momento. Aquello iba a ser complicado. Muy complicado. Finalmente tomó aire. Bien. Su voz consiguió devolver un poco de seriedad a la habitación. Mi nombre es Son Goku. La presentación quedó suspendida durante un instante. Pero solo díganme Goku. No necesitaba explicar nada más. Ya habían escuchado aquel nombre antes. Lo habían encontrado escrito donde nunca debería haber estado. Ahora, al menos, podían asociarlo con un rostro. Después de una breve pausa, su expresión cambió. Ahora hablemos de las reglas de la casa. Kala Warner levantó ligeramente una ceja. Reinare permaneció recostada, aparentemente desinteresada. Goku levantó un dedo. Número 1. No pueden romper nada. Su mirada recorrió lentamente la habitación. La casa no está precisamente en las mejores condiciones y no voy a permitir que la dañen más. Su atención se detuvo durante un instante sobre los fragmentos de porcelana que todavía permanecían en el suelo. El recuerdo de la taza atravesando el aire seguía demasiado fresco. Segundo. Otro dedo. No pueden gritar. El tono se volvió más serio. Lo último que necesitamos es llamar la atención. Afuera había vecinos. Personas que no sabían nada. Personas que no debían saber nada. Y después de todo lo ocurrido, cualquier ruido extraño podía convertirse en una pregunta. Una pregunta podía convertirse en una investigación. Y una investigación podía terminar llevando a personas equivocadas hasta aquella puerta. Tercero. Si van a salir, avísenme. Hubo una pequeña pausa. Lo más probable es que nos estén vigilando. La mirada se endureció ligeramente. Cuando te salvé, Kala Warner, apareció esa pelirroja llamada Rias. El nombre quedó flotando en la habitación. Y no tuve más opción que hablar con ella. No sabía cuánto había visto Rias. Tampoco cuánto había conseguido descubrir. Pero había algo que sí sabía. Desde aquella noche, su vida había dejado de ser completamente privada. Y una casa con 2 ángeles caídos escondidos dentro no era precisamente el mejor lugar para cometer errores. Esas son todas las reglas. Su tono volvió a relajarse. Yo me encargaré de la comida. Kala Warner sonrió inmediatamente. Por mí está bien. La respuesta salió demasiado rápido. Comida y techo gratis sin mover un solo dedo. Su sonrisa se amplió ligeramente. Era más de lo que podía pedir. Parecía bastante satisfecha con el acuerdo. Reinare, en cambio, no respondió. Ni siquiera parecía interesada en la conversación. Simplemente se acomodó sobre el sofá y terminó acostándose de lado, dándole la espalda a todos. Como si aquella discusión no tuviera nada que ver con ella. Goku permaneció observándola durante unos segundos. No sabía cuánto tiempo permanecerían allí. No sabía cuánto podía confiar en ellas. Y tampoco sabía qué ocurriría cuando los ángeles caídos descubrieran dónde se escondían. Pero por ahora, aquella era su casa. Y ellas eran sus huéspedes. Aunque ninguna de las dos pareciera entender todavía la diferencia entre ser una invitada y convertir una vivienda ajena en un campo de batalla. La noche siguió avanzando lentamente. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, 3 personas que jamás deberían haber terminado bajo el mismo techo comenzaban, de una manera bastante extraña, a construir una convivencia que ninguno había pedido. Y quizá, esa sería precisamente la parte más peligrosa. Se hizo tarde. La noche había terminado por apoderarse de la casa, y después de todo lo ocurrido, el cansancio comenzaba a pesar más que cualquier discusión. Moveré el sillón para acomodarlo como cama. No hubo protestas. No había mucho más que discutir. La cama quedaría ocupada. El sofá también. Así que el suelo sería suficiente. Al menos por aquella noche. La mañana siguiente llegó con una crueldad silenciosa. El sol atravesó la ventana y cayó directamente sobre su rostro, obligándolo a entrecerrar los ojos antes siquiera de despertar por completo. Durante unos segundos no supo dónde estaba. Después recordó. La casa. Las 2 ángeles caídas.
La noche anterior. Y entonces sintió el cuerpo. Cada músculo parecía protestar por haber pasado tantas horas sobre un suelo que difícilmente podía llamarse cómodo. La espalda estaba rígida, los hombros pesaban y un dolor sordo recorría el cuerpo como si durante la noche alguien hubiera reemplazado sus huesos por hierro oxidado. Y como si aquello no fuera suficiente. Un dolor punzante comenzó a golpearle la cabeza. Una migraña. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Se incorporó lentamente y permaneció sentado durante unos segundos, esperando que el mundo dejara de dar vueltas. Había cedido la cama. Había cedido el sofá. Y había terminado durmiendo sobre el suelo. Todo por mantener bajo el mismo techo a dos personas que, hasta hacía poco, ni siquiera conocía. Una excelente decisión. Al menos eso intentaba decirse. Se puso de pie. El cuerpo protestó inmediatamente. Ignoró la molestia. Tenía demasiadas cosas en la cabeza como para quedarse allí. Necesitaba despejarse. Necesitaba caminar. Quizá, si dejaba que el ruido de la ciudad ahogara sus pensamientos, podría ordenar un poco aquel desastre que comenzaba a crecer alrededor de su vida. Tomó la ruta más concurrida hacia su destino. Era una elección extraña. Normalmente habría buscado un camino más tranquilo, pero aquella mañana quería ruido. Personas. Automóviles. Voces. Cualquier cosa que pudiera ocupar el espacio que habían dejado las preguntas. El sol comenzaba a elevarse sobre los edificios mientras la ciudad despertaba. Los motores rugían. Los vendedores levantaban sus puestos. Los estudiantes caminaban en grupos. Las conversaciones se mezclaban unas con otras hasta convertirse en un murmullo constante. Goku cerró los ojos. No necesitaba mirar. Solo caminó. Dejó que sus pasos siguieran el sonido de la calle. El ruido de los vehículos. El viento. Las voces. Durante unos momentos, todo pareció desaparecer. Hasta que algo chocó directamente contra él. Abrió los ojos. Frente a sus pies había una chica sentada sobre el suelo. Parpadeó. Su mirada descendió. Lo primero que llamó su atención fue el cabello. Dorado. Un tono claro que atrapaba los rayos del sol de una manera casi hipnótica. Por alguna razón. Le resultaba familiar. Demasiado familiar. Durante un segundo se quedó mirándolo. Había algo en aquel color que despertaba una sensación difícil de explicar. Otra vez esa extraña sensación. Como si el pasado tuviera la costumbre de esconder pequeños fragmentos de sí mismo en los lugares más inesperados. Reaccionó. Oye, niña. La voz salió más áspera de lo que pretendía. Fíjate por dónde caminas. Quizá había sido la migraña. Quizá el cansancio. O quizá simplemente la estupidez de caminar con los ojos cerrados por una calle llena de gente. La joven bajó ligeramente la mirada. Parecía nerviosa. Goku dejó escapar un suspiro. Después extendió una mano. Vamos. La chica la observó durante un instante antes de tomarla. Se puso de pie con cierta torpeza. Sus dedos temblaron ligeramente. Gracias. No es nada. La respuesta fue breve. La joven acomodó nerviosamente su ropa. Entonces pareció reunir el valor suficiente para volver a hablar. Disculpa. La voz era suave. ¿Crees que me puedas ayudar? Goku la observó. Estoy perdida y busco la iglesia del pueblo. ¿Podrías acompañarme? Entonces reparó realmente en su vestimenta. Un hábito blanco y azul. La respuesta apareció casi de inmediato. Una monja. Aquello explicaba bastante. Si estaba buscando una iglesia, tenía sentido que llevara aquella ropa. Goku miró en dirección a la calle. Después volvió a verla. Creo saber dónde está. La muchacha pareció relajarse un poco. Y mientras comenzaban a caminar, ninguno de los dos podía imaginar que aquel encuentro aparentemente insignificante estaba a punto de abrir otra puerta. Una puerta que conducía hacia un mundo cada vez más oscuro. Porque en aquella ciudad, los encuentros casuales comenzaban a parecer demasiado frecuentes para ser simples coincidencias. De verdad. Pero no será mucha molestia. Se nota que ibas a algún lado. La preocupación se reflejó en su rostro.
Sus dedos se aferraron ligeramente al borde del hábito, como si todavía dudara si había sido correcto detener a un desconocido en medio de la calle. Iba a la preparatoria. La respuesta salió tranquila, sin darle demasiada importancia. Pero puede esperar. Apenas habían avanzado unos pasos cuando una voz escandalosa atravesó el murmullo de la calle. «Oye, Goku». El grito llegó desde atrás como una piedra lanzada contra un cristal. La joven de cabello dorado parpadeó. «Goku». El nombre escapó de sus labios en un murmullo, como si quisiera guardarlo en algún rincón de su memoria. Él, en cambio, cerró los ojos durante un instante. Ese tono de voz ya lo conocía demasiado bien. Volteó lentamente. La expresión de cansancio en su rostro decía más que cualquier palabra. Maldición. El muchacho se acercaba con una energía que parecía no conocer el significado de la palabra tranquilidad. ¿Qué quieres, Issei? Vamos, vamos. ¿Por qué siempre eres tan seco? La sonrisa no desapareció de su rostro. Después sus ojos viajaron hacia la chica que caminaba a su lado. Oh, dime algo. La sonrisa adquirió un matiz travieso. ¿Acaso estás teniendo una cita con esta mujer y los estoy interrumpiendo? Goku lo observó durante unos segundos. No. La respuesta fue tan seca que casi pareció cortar el aire. Claro que no es nada de eso. Señaló ligeramente hacia la joven. Solo la estoy ayudando a llegar a un lugar. Issei ladeó la cabeza. Entonces su atención terminó por posarse completamente sobre ella. ¿Cómo te llamas? La muchacha pareció ponerse un poco nerviosa al recibir la atención de repente. Asia. Su voz salió suave. Mi nombre es Asia Argento. Issei sonrió. Bien, Asia. ¿A dónde ibas? La joven señaló tímidamente hacia la calle que tenían delante. Le pedí a Goku si me ayudaba a encontrar la iglesia. Los ojos de Issei se iluminaron. Perfecto. Se colocó junto a ellos sin esperar siquiera una invitación. Yo también los acompaño. Goku lo miró de reojo. No necesitaba decir nada. La expresión en su rostro decía claramente que aquella no era precisamente la compañía que había pedido. Pero ya era demasiado tarde. Los tres comenzaron a avanzar. La ciudad continuaba despertando a su alrededor. El sonido de los automóviles se mezclaba con las conversaciones de los transeúntes, mientras el sol se reflejaba sobre los cristales de los edificios y proyectaba largas sombras sobre las aceras. Asia caminaba en medio de ambos. Durante unos segundos permaneció callada. Después miró hacia Goku. ¿Vas a la preparatoria todos los días? Sí. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Te gusta estudiar? Más o menos. Asia sonrió ligeramente. ¿Y qué materia te gusta más? Artes marciales. Ella parpadeó. Eso no es una materia. Lo sé. Silencio. Asia miró hacia el frente. Después de unos segundos volvió a intentarlo. ¿Vives cerca de aquí? Sí. ¿Con tu familia? No. Otra pausa. La joven comenzó a quedarse sin preguntas. Issei, que había estado escuchando desde un costado, tuvo que contener una risa. Asia parecía estar intentando abrir una conversación con alguien que respondía como si cada palabra le costara dinero. Aún así, no se rindió. Continuó preguntando cosas pequeñas. La escuela. El camino. La ciudad. Cualquier cosa que pudiera llenar aquel silencio. Y aunque las respuestas seguían siendo breves, había algo diferente. Goku no la estaba ignorando. Simplemente no parecía saber cómo mantener una conversación innecesaria. Asia terminó sonriendo. Quizá era extraño. Quizá incluso un poco intimidante. Pero había algo tranquilizador en aquella forma tan directa de hablar. No adornaba sus palabras. No fingía interés. Simplemente decía lo que pensaba. Mientras continuaban caminando, Asia volvió la mirada hacia él. Por alguna razón. Aquel chico le resultaba difícil de entender. Y quizá precisamente por eso quería seguir descubriendo quién era.
El llanto desconsolado de un niño rompió el ritmo tranquilo de la caminata. Los tres se detuvieron. A unos metros, un pequeño permanecía sentado sobre la acera, con las manos alrededor de una de sus piernas. Una herida en la rodilla había teñido la piel de rojo, y las lágrimas descendían por sus mejillas sin encontrar consuelo. Asia reaccionó antes que cualquiera. Se arrodilló junto a él. No hubo miedo en sus ojos. Solo preocupación. Tranquilo, no pasa nada. Extendió las manos. Una luz verde comenzó a brotar entre sus dedos. Al principio fue apenas un resplandor tenue, casi como el primer rayo de sol atravesando una habitación oscura. Después, aquella energía envolvió lentamente la pierna del pequeño. La herida comenzó a cerrarse. Sin dolor. Sin sangre. Como si el tiempo hubiera decidido caminar en dirección contraria durante unos segundos. El niño dejó de llorar. Miró su rodilla. Después levantó los ojos hacia Asia. Ella sonrió. Pero aquella sonrisa no duró demasiado. El resplandor verdoso todavía flotaba alrededor de sus manos cuando escuchó un movimiento detrás de ella. Issei había retrocedido. Solo un paso. Pero fue suficiente. Su rostro se había contraído de manera involuntaria, como si aquella luz hubiera tocado una herida que nadie podía ver. Goku lo observó. No dijo nada. Solo guardó aquel detalle en algún rincón de su mente. Asia también lo notó. Su sonrisa desapareció lentamente. Bajó la mirada hacia sus propias manos. De seguro. La voz apenas fue un susurro. De seguro me tienen miedo, ¿verdad? Había algo triste en aquellas palabras. Como si no fuera la primera vez que alguien reaccionaba de aquella manera. Como si aquella expresión de rechazo ya formara parte de una historia que ella conocía demasiado bien. No digas eso, Asia. La voz de Goku fue tranquila. La joven levantó lentamente la mirada. Fue increíble. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Goku. Tu poder es muy útil. Asia parpadeó. Aquellas palabras parecieron sorprenderla más que cualquier otra cosa. No había miedo. No había rechazo. Solo una valoración sincera. Durante un instante, la expresión de la muchacha se suavizó. Gracias. El niño, ya sin dolor, se puso de pie y corrió hacia donde estaban sus padres. Asia lo siguió con la mirada. Su sonrisa permaneció unos segundos. Después retomaron el camino. Pasaron varios minutos. El ruido de la ciudad comenzó a disminuir conforme avanzaban. Los edificios modernos fueron quedando atrás y, entre las construcciones, apareció una estructura antigua. La iglesia. Sus muros parecían pertenecer a otra época. La pintura estaba desgastada. Las ventanas reflejaban débilmente la luz de la mañana. Y sobre todo el lugar había una sensación extraña. Una quietud demasiado profunda para una ciudad tan viva. Asia pareció reconocerla. Es ahí. Goku asintió. Pero antes de poder decir algo, notó que Issei había cambiado. Otra vez. Su rostro se había deformado en una expresión de profundo malestar. Esta vez no era una simple mueca. Parecía estar luchando contra algo que los demás no podían ver. Goku entrecerró los ojos. Issei. El muchacho no respondió. Respiraba con dificultad. Daba la impresión de que cada paso hacia aquella iglesia hacía que algo dentro de él se volviera más insoportable. Goku decidió no insistir. Bien, Asia. Se detuvo. Nos despedimos aquí. Creo que puedes llegar sola desde este punto. La joven inclinó ligeramente la cabeza. Muchas gracias, Goku. Su sonrisa fue sincera. Fue un placer conocerte. Goku asintió. Después ambos comenzaron a alejarse. La iglesia quedó detrás. Pero apenas habían avanzado unos metros cuando algo golpeó el pavimento. Goku se detuvo. Giró. Issei había caído. Su cuerpo permanecía inmóvil sobre la acera. Completamente inconsciente. Issei. Goku regresó inmediatamente sobre sus pasos. Se agachó junto a él. No parecía simplemente cansado. Había algo más. Algo que todavía no comprendía. Y mientras la sombra de la antigua iglesia se extendía sobre la calle, una sensación incómoda comenzó a crecer dentro de él. Como si aquel lugar estuviera escondiendo algo. Algo que no quería ser encontrado.
Y, por primera vez aquella mañana, el camino hacia la academia dejó de importar. Final del capítulo número 4. Tú nunca debiste haber nacido.